Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar un tema importante de salud pública, al cual haré referencia en un momento más. Y quiero darles la bienvenida a nombre del grupo Enfermedades Infecciosas y Salud Global, que surgió hace 5 años en el Instituto Nacional de Salud Pública. Haré algunas menciones que considero importantes sobre la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, que es endémica en más de 21 países de Latinoamérica, y recientemente se han reportado casos en países no endémicos asociados con la migración de personas de países endémicos. Esta enfermedad puede presentarse con las fases aguda, indeterminada o crónica y adquiere mayor relevancia por sus vías de transmisión, que incluyen la vía vectorial, es decir, por contacto con teatóminos o chinches infectadas, durante el embarazo, por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, por alimentos contaminados y por accidentes de laboratorio. Es importante saber que hay medicamentos disponibles para el tratamiento, principalmente en la fase aguda de la enfermedad, y la fase crónica de este padecimiento se puede asociar con patologías cardíacas, como es el tema que nos ocupa el día de hoy, problemas digestivos y neurológicos. Más de 1.5 millones de personas padecen cardiopatía chagásica, y esto resalta la importancia del tema que nos ocupa el día de hoy. Y cada año nacen más de 9.000 niños infectados con Trypanosoma cruzi. Actualmente se reconocen aproximadamente 7 millones de casos de enfermedad de Chagas. Sin embargo, hay que mencionar que puede haber un subregistro del número real de casos. Y más de 100 millones están en riesgo de adquirir la enfermedad. Es importante mencionar que en 2005 la Organización Mundial de la Salud reconoció a la enfermedad de Chagas como una enfermedad desatendida. Y fue en mayo del 2019 cuando la OMS, en su Asamblea 72, la Asamblea Mundial de la Salud, estableció el 14 de abril como el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, como una forma de hacer conciencia global sobre la importancia de la enfermedad de Chagas y su control, y en reconocimiento al trabajo pionero del doctor Carlos Chagas, que en 1909 no solo descubrió el agente causal, es decir, el Trypanosoma cruzi, en el triatómino, sino también el primer caso humano y los reservorios del parásito. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, presentamos el seminario titulado ¿Por qué la alta mortalidad cardíaca en la fase crónica de la enfermedad de Chagas?, que estará a cargo del doctor Ernesto Gutiérrez Perucho, quien es cardiólogo y electrofisiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Es posgraduado en el Texas Heart Institute de Houston, Texas, y es miembro de los comités de Chagas de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Le damos la bienvenida al doctor Gutiérrez Perucho, y solamente para las personas que deseen hacer alguna pregunta, lo pueden hacer directamente en el chat, y al final de la presentación del doctor Gutiérrez Perucho mencionaré las preguntas que hayan hecho a lo largo del seminario. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias por haber aceptado participar en este evento. No, gracias a ustedes, por la oportunidad de disertar sobre este tema que en particular a los cardiólogos nos debe interesar mucho. Desafortunadamente es una enfermedad desde el punto de vista cardiológico subdiagnosticada. Muchos colegas piensan en otras etiologías, a pesar de que muchas veces existe toda digamos, el antecedente de que el paciente conoce el vector, conoce la posible posibilidad de infección, y esto nos puede hacer sospechar la posible etiología o causa de esta enfermedad. En México es una enfermedad muy subdiagnosticada, y sobre todo no se piensa en ella con la frecuencia que se debería. Vamos a tratar de puntualizar algunas cosas y hacer destacar algunos aspectos que nos pueden orientar y motivar a pensar en la etiología de la enfermedad. Entonces, nuevamente, gracias al grupo de este chat de excelentes investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, con los que he tenido el honor de poder compartir opiniones y poder compartir información a través de este chat. Bueno, dando paso a la presentación, me
tendré primero que especificar que la enfermedad de Chagas es la principal causa de miocarditis infecciosa en todo el mundo y se asocia a elevadas tasas de mortalidad y morbilidad y constituye una carga importante de salud pública en muchos países latinoamericanos. Como ya lo mencionó el doctor Celso Ramos, el 23 de abril de 1908 el doctor Carlos Justiniano da Chagas, originario de la provincia de Minas Gerais en Brasil, describió el primer caso humano de esta denominada tripanosomiasis americana. Es el único caso en la medicina en que por el mismo investigador, o el mismo individuo, es descrita tanto el parásito que produce la enfermedad como el vector que la vehiculiza y el mecanismo que involucra al huésped. Entonces digamos, es especialmente relevante este dato. Aquí tenemos el triatoma, el vector, que es un insecto de aproximadamente 2 centímetros. En la parte central tenemos el parásito, es un parásito flagelado eh, que generalmente puede infectar todo tipo de células y generalmente su reproducción es intracelular. Y luego tenemos a los reservorios, que desde luego es el humano, algunos mamíferos domésticos, como el perro, algunos roedores, algunos felinos domésticos y desde luego animales salvajes como algunos marsupiales, roedores e incluso especies como el armadillo pueden vehiculizar la enfermedad. Este es el vector, el famoso triatoma dimediata que con mucho es el más prevalente, por lo menos en México. Es un insecto cuya característica fundamental es estas manchas alternadas de un color claro con un color oscuro en el borde las dos terceras partes de su cuerpo. Tenemos 13 especies intradomiciliarias y peridomiciliarias, o sea, insectos que pueden entrar adentro del domicilio e infectar a las personas que habitan la vivienda o que pueden también estar alrededor de los domicilios y en las noches por sus hábitos nocturnos entrar a las habitaciones, al domicilio e infectar al huésped. Ya el doctor Celso nos ilustró sobre los mecanismos de transmisión. Generalmente, inicialmente a principios del siglo pasado, la transmisión vectorial era la más preocupante, pero ahora tenemos otro tipo de transmisiones, pues por todo lo que implica la medicina actual. El trasplante de órganos, el ponerle, por ejemplo, un trasplante de corazón de un paciente infectado a uno que no lo está infectado es pues de alguna manera transmitir la enfermedad. También ahora hay muchos laboratorios que manejan muestras infectadas con el tripanosoma y accidentalmente se pueden contaminar. Y por otra parte, inicialmente se pensaba que el pH ácido del estómago inactivaba o destruía el microorganismo, pero no es así. Resiste el pH, puede traspasar las vellosidades intestinales y por vía oral puede transmitirse. La historia del estudio de la enfermedad es muy amplia, desde los primeros trabajos del doctor Chagas en el año de 1900 hasta prácticamente este año o el año pasado ha habido avances, tanto en el diagnóstico, sobre todo en el diagnóstico, y también algunos pequeños avances en el tratamiento. Sabemos que ahora el tratamiento no se circunscribe únicamente a los fármacos antiparasitarios que se utilizan para matar el microorganismo, sino también ahora todo el arsenal farmacológico cardiológico que se utiliza sobre todo para prevenir las arritmias vinculadas con muerte súbita y para prevenir o manejar la insuficiencia cardíaca en los casos en los que el paciente desarrolla una cosa o una entidad clínica que llamamos miocardiopatía dilatada. Sabemos ahora que hay una fase aguda, una fase crónica. La fase aguda más o menos ocurre 2 meses después de la infección, pero la fase crónica se puede prolongar durante años, 10, 20 años, como lo vamos a ilustrar más adelante. Inicialmente hay una parasitemia que se puede reactivar posteriormente y también desde un principio, desde las fases muy precoces, hay la formación de anticuerpos
para destruir el microorganismo del tipo IgM inicialmente y en la fase ya muy avanzada del tipo IgG que nos permite el diagnóstico serológico de la enfermedad. Entonces sabemos que hay una fase aguda crónica y también que hay una transmisión conatal, es decir, una transmisión a través de la placenta. Sabemos que el microorganismo puede tener un tránsito transplacentario e infectar antes de que nazca al producto y el niño nacer o el producto nacer ya con la enfermedad y con la serología positiva. Aquí vemos, ilustramos muy claramente cómo un tripanosoma está ingresando en un hematie en forma de tripomastigote en una fase aguda de la enfermedad en el panel A y en el panel B vemos un nido de amastigotes, que es una forma biológica latente del parásito en una fase crónica 10, 15, 20 años después de la infección aguda. Esto ocurre fundamentalmente en el músculo liso del tracto digestivo y en el músculo cardíaco, en el miocito, en los músculos del corazón. Sabemos, como ya lo mencionaron también ampliamente, 18 países, de 18 a 21 países afectados, más de 100 millones en riesgo, 7, 8 millones de infectados, 42 mil nuevos casos por año y lo más preocupante, 12.500 muertes en toda América Latina. Las causas de la muerte por enfermedad de Chagas crónica se deben fundamentalmente, y como lo vamos a desglosar poco más adelante, a muerte súbita relacionada con arritmias entre un 55 y 65%, a insuficiencia cardíaca entre un 25 y un 30%, y a fenómenos tromboembólicos entre un 10 a un 15%. Cada uno de estos porcentajes se puede modificar dependiendo de la terapéutica, dependiendo de la precocidad en la que se haga el diagnóstico y del manejo de cada una de estas complicaciones. Sabemos que en el 50% de los casos el paciente entra en una forma que llamamos indeterminada, también conocida como fase sin patología demostrable. El paciente prácticamente no tiene síntomas, no tiene signos a la revisión del paciente, es un electrocardiograma, es normal, su radiografía de tórax no muestra crecimiento del corazón, tampoco hay daño a través de estudios del esófago ni del colon. Esto ocurre en el 50% de los casos. En el 30% de los casos crónicos hay afección cardíaca, en el 10% digestiva y en el otro 10% una forma combinada de afección cardíaca y digestiva. La fase aguda se caracteriza principalmente por un elevado número de parásitos en la circulación y es una de las formas que tenemos para hacer el diagnóstico. Los principales signos son fiebre, dolor de cabeza, crecimiento de ganglios que afecta sobre todo que se observan generalmente a nivel periorbitario en el famoso eh, adenopatía periorbitaria, que en realidad es rara, pero que nos puede orientar mucho hacia la fase aguda de la enfermedad. También sabemos que puede el paciente entrar en una fase crónica, donde el parásito ya se aloja en el músculo cardíaco y digestivo, como ya lo mencionamos, ocurre, como ya lo habíamos dicho, también en un 30% de los casos, y también hay algunas formas mixtas que incluso involucran alteraciones neurológicas, no solamente resultado de los fenómenos aterotrombóticos, sino también por afección microvascular o vascular cerebral, que también, aunque es raro, podemos enfrentarlo en la clínica. Puede producir arritmias de todo tipo, sobre todo ventriculares, que es una de las principales causas de muerte y sobre todo de muerte prematura y de muerte súbita. Son pacientes que a veces no tienen afección cardíaca demostrable, sus exámenes son normales, su radiografía, sus electro es normal y la primera manifestación de la enfermedad puede ser un síncope o la muerte súbita por arritmias. Esto es preocupante y en algunos casos verdaderamente catastrófico. Independientemente de que se trate de una fase aguda o de una fase crónica, debemos recordar que el abordaje clínico del paciente con enfermedad de Chagas hay que tener en cuenta el pleomorfismo y la gran variedad de escenarios clínicos que podemos enfrentar. O sea, no hay un cuadro clínico patognomónico específico
que nos permita hacer el diagnóstico exclusivamente con la revisión del paciente, sino que las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y combinadas, llevándonos prácticamente a tres escenarios clínicos, que es el desarrollo de dilatación del corazón con miocardiopatía dilatada, que nos va a llevar finalmente a insuficiencia cardíaca, la precipitación de arritmias, sobre todo malignas de tipo ventricular, que pueden llevar al paciente a fibrilación ventricular y a muerte súbita, y los fenómenos aterotrombóticos, cuyos mecanismos también revisaremos un poquito más adelante. Este es todo el catálogo de alteraciones cardíacas que se han descrito en la miocardiopatía chagásica, producto del infiltrado inflamatorio, de la muerte celular inducida por el mismo parásito y de la fibrosis tanto reactiva como reparativa. Entonces, el parásito produce por daño directo y por mecanismos fisiopatológicos que vamos a analizar también, produce daño crónico del miocardio que se va fundamentalmente a circunscribir en dos grandes grupos. Por un lado, la afección del sistema de conducción. Conducción, digo, el corazón tiene cables como los telefónicos en una casa que vehiculizan o llevan los impulsos eléctricos para activar mecánica y electromecánicamente todo el corazón. Bueno, pues estos cables son afectados por acción directa del parásito y por mecanismos tanto inflamatorios, inmunológicos y de otro tipo que vamos a analizar más adelante. Y también hay daño directo sobre la fibra miocárdica contráctil, sobre la capacidad de contracción del corazón. Todo esto nos va a llevar, por un lado, a muerte crónica, sobre todo en los casos de insuficiencia cardíaca, con afección de la contractilidad, y por otro lado, puede llevarnos a muerte súbita por el desarrollo de arritmias, que además son exacerbadas por afección del sistema nervioso autónomo. El parásito también tiene la capacidad de afectar toda la inervación del sistema nervioso autónomo que lleva del cerebro las eferencias hacia el corazón y que produce una alteración del balance que hay entre el acelerador del corazón, que es el sistema nervioso simpático, y el freno, que es el sistema nervioso parasimpático. Entonces hay escenarios clínicos en que está más activado el simpático o está más desactivado el parasimpático, entonces trae un desbalance en la regulación autonómica, es decir, produce una disautonomía que exacerba todas estas alteraciones que hemos descrito. Estos son los escenarios: el paciente puede permanecer asintomático, puede generar disnea o fatiga relacionada con falla de la función sistólica del corazón, puede observar eventos vasculares cerebrales, puede tener dolor precordial, porque sabemos también que el parásito es capaz de producir microangiopatía coronaria y producir manifestaciones clínicas como si se tratara de un infarto o de escenarios clínicos que podían alterar el electro y que podían sugerirnos la presencia de un posible infarto o de un conato de infarto. Por otra parte, también produce palpitaciones, sensación de pérdida de conocimiento o pérdida transitoria del conocimiento, generalmente producida por bradicardias, por enlentecimiento del ritmo cardíaco, o por taquicardias, que son alteraciones del ritmo que conllevan el incremento de la frecuencia cardíaca. Y desde luego las arritmias malignas, que pueden poner a fibrilar el corazón y producir muerte súbita. Si el paciente está en un escenario donde no hay gente que maneje reanimación cardiovascular y no hay un cardiodesfibrilador, un desfibrilador automático externo, puede morir en ese mismo lugar. Entonces, hay pacientes recuperados de muertes súbitas abortadas porque alguien le dio reanimación cardiopulmonar o había un desfibrilador automático externo y le dieron un choque, y eso abortó la muerte súbita en estos pacientes, que esto no es infrecuente y ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en lugares cardioprotegidos, que es como se llama, a los lugares que cuentan con un aparato que es capaz de dar choques eléctricos de manera externa y automática, como ocurre en aeropuertos, en centrales de autobuses, en lugares públicos, en tiendas, en plazas, sobre todo en países del primer mundo, como es Europa y los Estados Unidos. En México ya se empieza a pensar en esto, hay algunos cardiólogos ya legislando esto para que haya
espacios cardioprotegidos, sobre todo cuando hay un cúmulo de personas muy amplio. Aquí tenemos todos los mecanismos, no me voy a detener por razones de tiempo a analizarlos todos ellos, pero quiero resaltar fundamentalmente tres. La fibrosis, el parásito produce un proceso inflamatorio crónico que va a llevar a la fibrosis al corazón del paciente y esto nos va a llevar a arritmias. Por otro lado, el remodelado ventricular, que es que el corazón pierda su arquitectura o su forma elíptica y se haga esférico. Al hacerse esférico y al perder la arquitectura anatómica normal, puede llevar a la reducción de la capacidad de bombeo del corazón y esto nos va a llevar a un síndrome de insuficiencia cardíaca que finalmente puede terminar también cuando éste se hace refractario con la vida del paciente. Y también fenómenos aterotrombóticos. El microorganismo tiene la capacidad también de generar escenarios protrombóticos a nivel intravascular, es decir, produce la formación de microcoágulos que van a afectar también la circulación, sobre todo a nivel cerebral, y producen eventos vasculares cerebrales, además de los coágulos que se forman dentro del corazón por alteraciones segmentarias que vamos a ilustrar más adelante, y la formación de trombos intracavitarios. Desde los años 40 hasta prácticamente finales del siglo pasado, sabemos que una de las principales herramientas diagnósticas es el electrocardiograma. En este estudio, publicado en una revista de enfermedades tropicales en los años 70, nos podemos dar cuenta que el simple electrocardiograma nos va a conformar digamos, eh, una herramienta de pronóstico a largo plazo. Si el paciente tiene un electro normal, prácticamente a 10 años, casi más del 90% de los pacientes van a seguir vivos. Pero si nosotros tomamos un electro y este es anormal, independientemente de las alteraciones que podamos documentar, podemos estar seguros que después de 10 años, hasta un 30, 40 o hasta 50% de esos pacientes van a estar muertos a 10 años. La enfermedad de Chagas en la fase crónica vehiculiza pues todo un proceso inflamatorio que se puede documentar a través de la determinación de todos estos marcadores inflamatorios, sobre todo el tipo de las interleucinas 1 beta, 4 5 6 10 12 13 17 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos son marcadores de inflamación a nivel crónico y durante la fase crónica de la enfermedad pueden permanecer elevados, documentando así la información que desde el punto de vista por lo menos cardíaco observa el paciente a lo largo de los años. Existen muchas clasificaciones para poder documentar, digamos, el grado de afección a nivel cardíaco. La que utilizamos generalmente en Latinoamérica es la clasificación de un consenso brasileño. Sabemos ahora que los brasileños, además de haber descrito la enfermedad y de haberla estudiado inicialmente, bueno, pues trabajan mucho sobre ello, publican muchísimo sobre ello y quizás son de los países que más saben del tema. Tenemos mucha información proveniente de Brasil y una de las cosas que hemos, digamos, adoptado a nivel latinoamericano es su clasificación que habla de cuatro tipos. La B se divide en B1, B2, C y D y cada uno implica, digamos, un grado diferente de daño cardíaco, como lo vamos a ilustrar en esta diapositiva. Cuando tenemos un estadio A, pues prácticamente el paciente está en riesgo, solamente tiene seropositividad, pero no hay absolutamente ningún daño, sobre todo a nivel cardíaco. Si nosotros transitamos de un estadio A a 1, B1 y B2, vamos a ver que en el B1 tenemos ya cierta alteración estructural, pero todavía no se puede documentar clínicamente, solamente con estudios subrogados de daño subclínico puede documentarse que ya hay un daño incipiente en un estadio 1B. En un estadio B2, perdón, el daño estructural puede ya ser documentado de manera más clara y ya hay cierto daño de la función fundamental del corazón de bomba. En el C ya hay daño estructural, pero todavía no hay síntomas, digo, ya hay algunos síntomas
de insuficiencia cardíaca. El paciente ya empieza a cansarse, empieza a desarrollar un síndrome de insuficiencia cardíaca y en el estadio D, ya además de la insuficiencia cardíaca y todas las demás alteraciones, hay refractoriedad al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es simplemente para organizarnos y saber, hablar el mismo lenguaje y saber qué tipo de estadio tiene el paciente y el grado de daño que esto conlleva. Obviamente cada estadio implica una sobrevida menor. Si nosotros tenemos estadios tempranos, estadio A o B1, prácticamente la sobrevida a prácticamente 8 años, 10 años es alrededor o por arriba del 90%, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un estadio D donde ya hay refractoriedad a los signos de insuficiencia cardíaca, ya no responde al tratamiento farmacológico y al tratamiento convencional de insuficiencia cardíaca, pues podemos estar seguros que prácticamente poco antes de los 100 meses de evolución el paciente probablemente esté muerto. Ahora, este estudio que me parece a mí muy interesante es un estudio longitudinal hecho en más de 5,000 pacientes en Argentina, que también los argentinos son ampliamente estudiosos y conocedores de esta patología, demostraron que prácticamente en dos terceras partes, en el 76% de los pacientes, el electrocardiograma es normal y en pacientes estudiados entre los 15 y 50 años y con serología positiva. Seguidos a 5 años, más o menos digamos, la tasa de muerte súbita anual es aproximadamente del 0,04. Esto significa que hay 4 muertes súbitas por cada 100,000 habitantes por año. A lo mejor no impacta mucho desde el punto de vista de salud pública o no preocupa mucho desde el punto de vista clínico, pero si uno de estos 4 en 100,000 es nuestro familiar o nuestro paciente, pues yo creo que sí nos debe preocupar. Digamos, cúmulo de estudios, haciendo un pequeño resumen y análisis estadístico, nos lleva a la conclusión de que la progresión de la enfermedad oscila entre el 0,7 y el 6,6 por año, de tal manera que en 6 años podremos tener una proyección del 66-70%, o sea que prácticamente las dos terceras partes de los pacientes van a tener signos y síntomas de patología o de enfermedad cardíaca grave a 10 años. Entonces esto también nos debe preocupar. Las herramientas que generalmente los cardiólogos y también los internistas y algunos clínicos de primer contacto utilizan para saber cuál es el bajo, intermedio o riesgo alto de enfermedad cardíaca en estos pacientes son, por un lado, los síntomas, la clasificación de la New York Heart Association, de la Asociación del Corazón de Nueva York, que nos habla de 4 estadios que van del 1 al 4, entre estadio 1 prácticamente sin síntomas, estadio 4 prácticamente con síntomas en reposo del paciente. Por otra parte, los rayos X pues nos van a permitir solamente conocer el tamaño del corazón y el impacto hemodinámico de este, el ultrasonido cardíaco o el ecocardiograma, como lo conocemos en el ambiente cardiológico, nos va a permitir conocer la capacidad de bombeo de la sangre a través del cálculo de un índice que se llama fracción de expulsión, que es el porcentaje que el corazón, del volumen que contiene el corazón, que desplaza en cada latido. Y por último, el electrocardiograma de 24 horas o monitoreo Holter, que nos va a permitir documentar las arritmias a lo largo de 24 horas y con todos estos elementos podemos conformar, digamos, un riesgo, además de un score que existe específicamente para el paciente con Chagas y que vamos a ver. Nuestra plática podrá resumirse en esta diapositiva, una diapositiva muy bien diseñada, ilustrada por un buen amigo, el doctor Luis Echeverría, como nuestro antiguo presidente, que es uno de los expertos de América Latina, que trabaja en Colombia y que ha estudiado durante muchos años esta enfermedad y le ha dado a orden un poco a tanta información que hay al respecto. Él nos dice que hay, y así lo denomina él en una publicación editorial en la Revista Europea de Cardiología, que la enfermedad de Chagas en relación a la mortalidad y a la muerte es un monstruo de 3 cabezas. Es decir, la enfermedad de Chagas nos va a llevar a la muerte a través
de tres grandes grupos de trastornos cardiovasculares. Por un lado, el microorganismo va a dilatar el corazón y va a hacer que su capacidad de bombeo se reduzca y nos va a llevar a insuficiencia cardíaca por el desarrollo de una miocardiopatía dilatada. Que esto además va a traer alteraciones hemodinámicas, sobre todo relacionadas con el mal cierre de las válvulas y con el desarrollo, sobre todo de una entidad que se llama insuficiencia mitral. La válvula mitral que conecta el lado izquierdo, las cavidades izquierdas del corazón, la aurícula con el ventrículo, se hace insuficiente y esto sobrecarga retrógradamente el corazón. Por otra parte, hay múltiples zonas de fibrosis alternadas con tejido sano. Esto promueve que se formen círculos de activación, es decir, que una parte del corazón sano vehiculice el impulso, se encuentra una barrera con tejido fibroso y entonces se regresa a donde empezó y eso genera círculos de activación que llamamos rotores o activación en círculo a nivel miocárdico, que es la causa fundamental de arritmias ventriculares, sobre todo de extrasístoles o latidos adelantados del corazón y del desarrollo de taquicardia ventricular. Esto nos puede llevar a fibrilación auricular, que es la contracción desordenada del corazón equivalente a un paro cardíaco, y si no hay una reanimación o un mecanismo desfibrilatorio a través de un golpe en el pecho o de un choque eléctrico a través de un desfibrilador externo, probablemente el paciente muera. Y finalmente, la tercera causa es el desarrollo de una arritmia, sobre todo en la parte superior del corazón, en las aurículas, que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es altamente aterotrombótica. Se forman coágulos en la parte superior del corazón, en la aurícula izquierda fundamentalmente, que luego viajan hacia el cerebro a través de la cavidad ventricular y a través de la aorta, y llegan al cerebro produciendo eventos vasculares cerebrales que pueden en muchos casos ser mortales si la arteria que se tapa a nivel cerebral es una arteria importante. Por otra parte, el microorganismo induce un estado protrombótico sistémico que puede también participar en la génesis de fenómenos aterotrombóticos. En el paciente con Chagas es muy frecuente el desarrollo de aneurismas, que es adelgazamiento de la pared por la fibrosis tan extensa y tan localizada que puede producir. Y entonces los aneurismas son adelgazamientos de la pared que de alguna manera dilatan zonas específicas del corazón con la formación por estasis sanguínea de coágulos que también son una fuente de embolismo a nivel sistémico. Entonces, estos son los tres mecanismos a través de los cuales la miocardiopatía chagásica crónica nos puede llegar a la muerte. Y este es el score de mortalidad publicado en una importantísima revista médica que es el New England Journal of Medicine en 2006 del doctor Rassi Jr. y con la participación de otros miembros de la familia Rassi, una familia de brillantes cardiólogos brasileños. Han estudiado la enfermedad de Chagas por más de 40 años, primero el padre y ahora el hijo, que ha publicado cosas muy importantes y que nos han aportado información importantísima, valga la redundancia, para el conocimiento de esta patología. En este análisis multivariado se le da determinado puntaje a cada una de las características del paciente, como son tener sexo masculino, el voltaje de las ondas en el QRS, la presencia de arritmias ventriculares en el electrocardiograma de 24 horas, la disfunción o la disminución de la capacidad de bombeo del corazón a través de ecocardiograma, la cardiomegalia o tamaño del corazón a través de una placa de rayos X, y los síntomas que ya hablamos a través de caracterizar los síntomas en la clasificación de la New York Heart Association, sobre todo cuando tienen síntomas a pequeños esfuerzos o en reposo, como son las clases 3 o 4. Se le da un puntaje a cada uno de ellos y si reúne el paciente de 0 a 6 puntos, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, en el 61% de los casos, esto implica una mortalidad de 10% a 10 años.
Se acumula de 7 a 11 puntos, que ocurre en el 19% de los casos. La mortalidad se incrementa a 44% a 10 años. Y finalmente, si el paciente acumula de 12 a 20 puntos, que ocurre en otro 20% de los casos, la mortalidad es tan alta como 84%, es decir, de cada 100, 84 personas están muertas a 10 años, se acumulan más de 12 a 20 puntos. Sabemos ahora que, pues bueno, el tratamiento es importante, quiero detenerme un poco en esto. Hay múltiples indicaciones del tratamiento, sobre todo de indicación de tipo cardiológico, pero quiero resaltar principalmente que hay que tratar con el medicamento antiparasitario a los pacientes en fase aguda, porque al matar el microorganismo lo más temprana posible, podemos, por una parte, evitar toda la sintomatología de fase aguda y evitar también la fase crónica. Entonces, todos los pacientes en fase aguda tienen que ser tratados con el antiparasitario. Por otra parte, los niños que nacen con enfermedad, es obligado darles el tratamiento para evitar que vayan a tener alteraciones cardíacas ulteriores. Y finalmente, los pacientes menores de 12 años, porque tienen todavía digamos, un desarrollo que enfrentar, entre ellos el desarrollo cardíaco, que puede ser afectado por el tripanosoma. Entonces hay que eliminarlo a través del tratamiento. Y luego ya casos ya más específicos, por ejemplo, los pacientes que van a donar un corazón, hay que primero hacerle serología, a ver si no tienen enfermedad de Chagas, antes de desconectarlos del ventilador y quitarles el corazón para trasplantárselo a otra persona. Esto no es muy frecuente en México, pero en lugares donde se hacen muchos trasplantes y donde la gente tiene un porcentaje de infección muy alta, como ocurre en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en países del Cono Sur, y que con mucha frecuencia los pacientes donan, hacen su donación de corazón cuando tienen otra condición clínica como descerebración o producto de un accidente o de alguna enfermedad que les puede permitir donar su corazón, pues hay que hacerle serología y si es positiva, darles tratamiento antes de que donen el corazón. Y desde luego personas que están inmunocomprometidas, personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, como son los pacientes con HIV y que además concomitantemente tienen enfermedad de Chagas, hay que darles tratamiento para evitar reinfecciones frecuentes o reactivaciones de la enfermedad. Los dos medicamentos actuales que utilizamos con más frecuencia como antiparasitarios son el Besnidazol y el Nifurtimox. En México tenemos solamente el Nifurtimox, que lo provee la Secretaría de Salud a través de las diferentes zonas, a través de las diferentes jurisdicciones sanitarias. El paciente llega con sospecha clínica a la jurisdicción sanitaria, se le toma su muestra, se manda al CENAPRES, que es un centro de control de enfermedades transmisibles a nivel central en la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud. Se puede hacer en provincias grandes, directamente en los laboratorios estatales de salud, la serología, o se puede mandar a México en los casos en los que no sean concluyentes o se requieren técnicas ya muy sofisticadas como el PCR, que no se hacen en todos los sitios. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico serológico con dos diferentes tipos de serología, se procede a solicitar el tratamiento a través de la Secretaría de Salud, el cual es total y absolutamente gratuito. Entonces, sí hay un poco de barrera burocrática, pero debemos tratar digamos, de conseguir el tratamiento para el paciente, porque es importante, muy importante, lograr la negativización de la serología y sobre todo evitar las secuelas a largo plazo, como lo hemos estado ilustrando. Entonces aquí es lo mismo, sobre todo los pacientes menores de 18 años tienen un buen nivel de evidencia para el tratamiento, y a medida que vamos transitando de los 13 a los 18, de los 19 a los 50 y más de 50, el nivel digamos, de indicación para el tratamiento se va reduciendo. Hubo un estudio muy importante porque la siguiente pregunta era, bueno, si yo le doy tratamiento a los pacientes que están en fase indeterminada y que no tienen
signos ni síntomas se van a beneficiar con el tratamiento. Y este estudio denominado Benefit demostró a largo plazo, con un seguimiento de 7 años, que los pacientes, a pesar de que reciban tratamiento, si algunos tenían todavía parásitos circulando, estos parásitos mueren y la serología se negativiza, o sobre todo la parasitemia se inactiva, pero la evolución de la enfermedad no se modifica. Actualmente están saliendo estudios que hablan en contra de esto y que dicen que bajo ciertos escenarios sí se puede beneficiar el paciente en fase crónica del tratamiento antiparasitario. Esta gráfica ilustra muy bien cuál es el porcentaje que enfrenta el paciente con Chagas de muerte súbita. Prácticamente un 31%, casi la tercera parte de los pacientes mueren de muerte súbita, y el 57% lo hacen por el desarrollo de una miocardiopatía dilatada con el desarrollo de un síndrome de insuficiencia cardíaca. La evolución es la siguiente: un paciente con electrocardiograma normal, asintomático, eh, que tiene una mortalidad prácticamente igual a la de la población general, evoluciona en un 20% a un electro normal, pero ya con un daño subclínico, o sea, ya con daño que se puede demostrar aunque todavía no tenga síntomas. Estos en un 33% evolucionan ya ahora sí a un electroanormal con un daño miocárdico bien establecido, pero todavía sin insuficiencia cardíaca. El corazón todavía bombea la sangre suficiente que el organismo requiere. Y de estos el 15% evolucionan ya a una fase avanzada con un electronormal y signos claros de insuficiencia cardíaca, lo que ya implica, fíjense, lastimosamente una mortalidad del 82% a 10 años. ¿Cuáles son las arritmias, que es el principal dolor de cabeza del clínico, específicamente del cardiólogo, en el paciente con miocardiopatía chagásica crónica? Pues en este electrocardiograma de 24 horas o de Holter, vemos cómo prácticamente pues todas las arritmias que se pueden observar en 24 horas. Esto no es más que, digamos, unas cuantas horas, y vemos que prácticamente la mayor parte del tiempo hay arritmias, incluso que hay periodos en los que la arritmia es constante. Aquí ilustramos cómo puede haber dos latidos juntos, que se llama bigeminismo, digo, que se llama extrasístoles pareadas. Bigeminismo cuando hay una extrasístole o un latido anormal y uno normal, uno anormal, uno anormal y uno normal, o sea, están alternando, e incluso varios latidos anormales juntos, que se denominan colgajos de taquicardia ventricular o episodios de taquicardia ventricular autolimitados. Aquí, y esto no es patognomónico, pero muy orientador de la etiología chagásica, en un Holter 24 horas vemos cómo coexiste una taquicardia, incremento de la frecuencia cardíaca, que cede espontáneamente después de unos segundos y luego alterna con periodos de asistolia. El paciente, el corazón del paciente deja de latir hasta por 5 o más segundos, y luego presenta algunos latidos y otras pausas. Estas pausas pueden llegar, y yo he visto pacientes con Chagas hasta de 10, 12 segundos. Si ese paciente no se hace nada en ese lapso de tiempo, no se le mueve, no se le reanima, no se le sobreestimula a través de estimulación cardíaca endocavitaria, pues puede morir. En estos pacientes pueden coexistir las dos cosas. Es de las pocas entidades clínicas en las que el mismo paciente puede estar en taquicardia en un momento y en bradicardia en otro momento. Esto no es muy frecuente en otras patologías, aunque también se puede presentar en otras patologías, pero cuando vean esto es muy orientado hacia la teología chagásica. Aquí vemos que las arritmias, más de 1000 extrasístoles en 24 horas y la presencia de taquicardia no sostenida ventricular ocurre en los pacientes indeterminados apenas en un 1%, pero que si desarrollan miocardiopatía dilatada sin insuficiencia cardíaca, se puede precipitar hasta en un 42-46%. Y si desarrollan miocardiopatía dilatada y además insuficiencia cardíaca, podemos ver que estos trastornos del ritmo se pueden precipitar hasta un 87-89%. ¿Dónde son los lugares donde más podemos encontrar la arritmia? Bueno, en el Chagas, pues prácticamente puede ser todo el corazón, específicamente todo el ventrículo izquierdo, pero es más prevalente la región inferolateral
que ocurre en el 76% de los casos, en el 92% es el ventrículo izquierdo y solamente en un 8% ocurre en el ventrículo derecho. Entonces, la mayor parte es del lado izquierdo del corazón, en las porciones basales y laterales del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos que una de las complicaciones muy frecuentes que puede ocurrir, según la serie que revisemos, entre un 10 hasta un 50%, el desarrollo de un aneurisma, sobre todo apical, en la punta del corazón. Este aneurisma apical puede promover la formación de trombos dentro del aneurisma y puede también generar la formación de, digamos, alteración de la movilidad o de la capacidad de bombeo del corazón si este aneurisma es muy grande, como lo estamos observando en este lado. Tenemos que el aneurisma puede incluso predecir, como se ve en esta imagen, y la presencia de este aneurisma puede predecir, perdón, la precipitación de arritmias como la fibrilación atrial hasta más de 4.5 veces y la taquicardia ventricular hasta más de 4 veces. O sea, tener un aneurisma documentado por ultrasonido cardíaco nos va a orientar a que ese paciente muy probablemente va a desarrollar arritmias ventriculares. Y en estas piezas de patología muy interesantes podemos ver una zona de fibrosis apical que posteriormente se puede dilatar y formar un aneurisma o puede ser una cicatriz generadora de arritmias. También hay hipertrofia o aumento del espesor de las paredes del ventrículo. Aquí también puede haber disminución del espesor de las paredes del ventrículo, por lo contrario, por la gran zona de fibrosis, sobre todo en la pared libre del ventrículo izquierdo y en las porciones basales, pegada a la válvula mitral. Y finalmente un paciente totalmente dilatado con la formación de un trombo en la punta. Este trombo puede ser muy amplio, se puede desprender e ir a tapar una arteria cerebral. Existe un estudio muy interesante hecho en los años 90 en el Instituto Nacional de Cardiología, específicamente en pacientes seropositivos mexicanos, con un hallazgo muy interesante. El mexicano desarrolla datos de isquemia subepicárdica en un 66% cuando tiene serología positiva para Chagas y desarrolla arritmias en un 76%. Esto no es frecuente en otras latitudes. Lo malo de esto es que puede hacernos confundir que se trata de un paciente con un conato de infarto, cuando en realidad se trata de microafección vascular producida por enfermedad de Chagas. En este análisis multivariado podemos ver cuáles son las características de mal pronóstico para poder sospechar que ese paciente puede evolucionar a una enfermedad de Chagas crónica con afección cardíaca grave que puede comprometer su vida, como son la clase funcional, es decir, que tenga muchos síntomas, ¿sí? El corazón crecido en la radiografía, que haya afección de la función de bomba en el ecocardiograma, que haya muchas arritmias, sobre todo taquicardia ventricular en el Holter, que haya disminución del voltaje o disminución del tamaño de las ondas en el electrocardiograma y finalmente que se trate de hombre. Es de mal pronóstico el sexo masculino en este tipo de enfermedad. Y bueno, pues cada uno de los, digamos, diferentes aspectos de los tres aspectos que llevan a la muerte al paciente con enfermedad de Chagas crónico, pues prácticamente se tratan como los demás tipos de etiología, se les da prácticamente el mismo tratamiento farmacológico, se les sigue de la misma forma, solamente hay que incluso vigilar la situación inmunológica del paciente, sobre todo en los casos en los que hay sospecha de reactividad de la enfermedad. Por otro lado, los pacientes con muerte súbita se les da tratamiento antiarrítmico, sobre todo con la amiodarona, que es el antiarrítmico más utilizado y con mayor nivel de indicación en estos pacientes. Se les puede implantar un, digamos, marcapaso especial que produce choques eléctricos, un cardiodesfibrilador implantable, y también se le puede someter a una ablación con radiofrecuencia. O sea, se mete un catéter a nivel inguinal que llega hasta el corazón a través de una computadora, se puede localizar los sitios donde se están generando la arritmia y con radiofrecuencia, que significa calentar discretamente el tejido sin generar daño anatómico, pero sí daño eléctrico, se pueden cancelar las arritmias. Por otro lado, los pacientes con stroke o con
evento vascular cerebral, se les debe valorar la posibilidad de anticoagularlos para disminuir el riesgo de evento vascular cerebral al mínimo. La intervención es muy importante, o sea, el diagnóstico es importante, pero la intervención que hagamos desde el punto de vista médico o cardiológico es prácticamente, digamos, es tan importante y tan trascendente como lo ilustrado por estas gráficas. Mire, un paciente que tiene arritmias y que le damos un antiarrítmico, podemos lograr que sobreviva a 8 años hasta en un 59%. Si no le damos nada, antiarrítmicos, prácticamente solamente el 7% va a estar vivo a 8 años. Por otro lado, si un paciente se bloquea y tiene una bradicardia extrema, o sea, le disminuye mucho su frecuencia cardíaca, si le ponemos un marcapaso, podemos mantener hasta un 44% de la población viva a 10 años y sin embargo, si no le ponemos nada, no le ponemos marcapaso, prácticamente solamente el 6% está vivo a 10 años. Entonces, todo lo que hagamos en relación digamos, corregir los trastornos de esta patología, pues se va a traducir en sobrevida, en mayor sobrevida del paciente y una sobrevida notablemente significativa, es decir, de que se nos mueran 59, digo, de que sobrevivan 59 a que nada más sobrevivan 7, pues la diferencia es radical. Y tenemos para finalizar un poco la plática, voy a permitirme ilustrar algunos casos de todo esto que hemos dicho. Aquí tenemos el caso de doña Natalia, una paciente originaria de El Naranjo, municipio de Iguala en el estado de Guerrero, una femenina de 83 años que ella describe que de niña pues le picó muchas veces el triatoma, tenía infección vectorial desde niña, permaneció asintomática muchos años y un poco tiempo después, digamos hace un año, un par de años, empieza con síncopes o pérdidas del estado de conciencia, se le documenta un bloqueo auriculoventricular y se le implanta un marcapaso. Le implantamos un marcapaso. Aquí vemos las pausas que hacía, no vemos aquí complejos, algunas ondas P aisladas, no vemos ningún complejo, con frecuencias cardíacas que llegaron hasta 35 latidos por minuto. Es su radiografía con el marcapaso implantado y aquí ya vemos cómo su frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto de manera constante, lo cual le permitió a doña Natalia vivir varios años más. Este es el caso de don Orlando, de 72 años, de una comunidad originaria pegada al río Balsas en el estado de Guerrero, campesino con serología positiva. A él se le dilató el corazón y tuvo una arritmia cardíaca, como se ve aquí. Estos son latidos normales, estos son latidos anormales, que eran muy frecuentes, perdón, eran muy frecuentes, y se le dio amiodarona a dosis de 200 miligramos cada 24 horas, 5 días a la semana, además de otros fármacos, porque tenía insuficiencia cardíaca, el corazón se dilató. Aquí se ve en el ultrasonido cardíaco como el diámetro del ventrículo izquierdo, que normalmente es hasta 50, lo tenía de 70 milímetros o de 7 centímetros, y con el adelgazamiento de las paredes. El señor don Orlando vivió muchos años más, se le cancelaron las arritmias y el síndrome de insuficiencia cardíaca mejoró mucho. Y el último caso que ilustra prácticamente lo complejo que puede llegar a ser esto es el caso del señor Méndez, masculino de 51 años, originario de Chilpancingo, un paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria, pero que entre los estudios que se le hicieron en 1995 se le hizo serología y resultó positiva para enfermedad de Chagas. En el 2012 se documenta en el ultrasonido cardíaco zonas de disminución de la contracción, sobre todo muy localizadas en la región inferior y basal, así como en la punta del ventrículo, con una fracción de expulsión muy reducida. La fracción de expulsión normal de un corazón normal es alrededor del 60%, él tenía apenas 25%, o sea, estaba notablemente reducida, y su diámetro diastólico del ventrículo, es decir, durante la relajación del corazón, el diámetro del corazón no debe exceder los 5 centímetros, en este caso tenía 6.8 centímetros. Por otro lado, no tenía casi síntomas, estaba en una clase funcional 1 de la New York Heart Association, pero en el Holter
se documentó una taquicardia ventricular polimórfica no sostenida, se le dio este tratamiento, un valsartán, un medicamento que utilizamos para la insuficiencia cardíaca junto con espironolactona, un diurético y un beta bloqueador, un medicamento que utilizamos para que no le diera taquicardia junto con la amiodarona. A pesar de esto, el paciente siguió con arritmias y se le tuvo que implantar un cardiodesfibrilador o DAI, por sus siglas en inglés se le denomina, que es prácticamente un marcapaso que detecta a través de una bobina la arritmia y descarga eléctricamente para cancelar la arritmia. A este paciente previamente en el Instituto Nacional de Cardiología se le hizo una resonancia magnética y la resonancia magnética a través de la aplicación de un marcador que se llama gadolinio puede marcar o tatuar las zonas de fibrosis como se ve aquí en el espesor del ventrículo y en amarillo ilustramos toda la zona de fibrosis que tenía este paciente que correspondía a más o menos el 20.6% de la masa ventricular izquierda. Ahora sabemos, después de múltiples estudios, que el punto de corte es mayor de 13 por ciento de fibrosis del ventrículo, se relaciona mucho con el desarrollo de taquicardia ventricular, de arritmias ventriculares malignas. Entonces, el realizar una resonancia magnética en estos pacientes, pues es muy importante, sobre todo para poder clasificarlos y poder determinar el porcentaje de fibrosis que estamos enfrentando en un paciente en particular. Como además del cardiodesfibrilador y por ese gran número con ese gran porcentaje de fibrosis que tenía el paciente, siguió haciendo arritmias. Entonces decidimos hacer una cosa que se llama ablación con radiofrecuencia. Meter por debajo, así por la boca del estómago, como normalmente se denomina, un catéter que lleva en la punta un generador de radiofrecuencia. Ese catéter se metió para, en la porción externa del corazón, poder ablacionar o cancelar las zonas de arritmia. Aquí tenemos un mapeo electroanatómico, es una computadora denominada mapeo electroanatómico o CARTO, que nos describe la activación eléctrica y dependiendo de la precocidad de la activación eléctrica nos la pinta de un color. Todo lo que está de color magenta, ¿sí? De color moradito es actividad normal y lo que está de color azul y color verde es actividad precoz, es actividad anormal. Bueno, pues en la cara epicárdica, en la región lateral, era donde se le estaban generando las arritmias a este paciente y cada punto rojo es ablación con el catéter. Aplicamos radiofrecuencia a ese nivel y vamos cancelando prácticamente toda la zona de escara o cicatriz que llevaba a la generación de arritmias. Como podemos ver en estos otros, esto corresponde a una publicación en revistas cardiológicas, podemos ver que, pues, por ejemplo, en este paciente, la cantidad de escara o de cicatriz pues, es amplísima, mire, todo esto verde y prácticamente lo color magenta, pues corresponde a menos de la tercera parte del ventrículo. Una vez que se aplica todos estos puntos en verde de radiofrecuencia, pues prácticamente la activación se vuelve a restablecer en color magenta. Existe por último una complicación que en el paciente con Chagas es muy frecuente, que es la tormenta eléctrica. ¿A qué le llamamos tormenta eléctrica? Pues a que un paciente tenga un episodio de taquicardia o de fibrilación, más de 3 episodios en 24 horas. Esto es un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para el cardiólogo y para el clínico. No hay un predictor independiente de tormenta eléctrica, no sabemos cuándo le va a dar, en la mayoría no se puede determinar el factor desencadenante y cuando así se puede hacer en el 80% de los casos es el desarrollo de una taquicardia ventricular sostenida, monomórfica sostenida. Es impredecible, puede constituir una urgencia, desestabiliza al paciente, requiere terapia de desfibrilación, ya sea con un desfibrilador automático externo o el implante de un cardio desfibrilador o un desfibrilador interno. Es muy frecuente en pacientes que ya tienen un cardiodesfibrilador de un 10 a un 30%, y en estos tipos de pacientes el cardiodesfibrilador está descargue y descargue y descargue, y esto puede llevar al agotamiento precoz de la pila del cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador es sumamente costoso, no se fabrica en México, todo es de importación y se utiliza tecnología
muy sofisticada para poder implantarlo. Solamente lo implantan los subespecialistas en electrofisiología cardíaca, no lo puede implantar cualquier cardiólogo y es sumamente costoso, alrededor de 500,000 pesos un cardiodesfibrilador. Más aparte, pues todo lo que implica hospital, honorarios y demás. En algunas instituciones se implanta con mucha frecuencia en hospitales de tercer nivel del sector salud, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital 20 de Noviembre, en algunos hospitales de Guadalajara, de Monterrey, del Seguro Social, también se realiza el implante de este tipo de dispositivos. Frecuentemente es motivo de hospitalización, estabiliza psicológicamente al paciente y produce mayor deterioro ya de por sí del corazón, porque tanta descarga y tanta ablación, tanto punto de ablación, pueden generar todavía mayor daño de contractilidad del corazón, como lo demostramos en un estudio que presentamos en un congreso a nivel mundial en Europa el año pasado. Es decir, pacientes que tenían ablaciones muy extensas por escaras o por zonas de cicatrices muy extensas y que además eh, tenían tormenta eléctrica con múltiples episodios de arritmias, se deterioraban todavía más y si no se morían de muerte por arritmias, se morían de insuficiencia cardíaca por tanto daño miocárdico. Y bueno, se hizo un estudio interesante, muy interesante, lo traigo a colación porque fue hecho aquí en México, publicado en Archivos de Cardiología de México, hecho por los electrofisiólogos del Instituto Nacional de Cardiología, en el que estudiaron cuáles eran los predictores de tormenta eléctrica en pacientes con Chagas, con miocardiopatía chagásica, portadoras de un cardiodesfibrilador. Bueno, pues cuando la fracción de expulsión es menos del 35%, cuando tienen muchos síntomas en clase funcional 3 o 4, o cuando no hay en el tratamiento vía oral un beta bloqueador, que son fármacos que bloquean sobre todo la acción del sistema nervioso simpático o de la adrenalina o sustancias endógenas similares, estos pacientes desarrollan con más frecuencia taquicardia, digo, tormenta eléctrica. Sabemos ahora que si los pacientes con cardiodesfibrilador, en este estudio publicado en 2021, los sometemos a ablación con radiofrecuencia, esto puede reducir las tormentas, las taquicardias ventriculares en un 60% y hasta en un 92% se reduce o permanecen libres de tormenta eléctrica este tipo de pacientes. De tal manera que esto pues, nos puede ayudar sobre todo en los pacientes con tormenta eléctrica. Para terminar, quiero hacer una serie de conclusiones que me parecen prácticas para ilustrar un poco todo lo anterior que hemos visto. La miocardiopatía chagásica crónica, o sea, cuando la enfermedad de Chagas entra a la cronicidad y daña con el tiempo, tiene una evolución progresiva muy lenta, que puede llevar 10, 20 y hasta 30 años. Es tiempo dependiente. En las primeras fases prácticamente son asintomáticas, empiezan los síntomas a partir de la cuarta década de la vida. Los síntomas iniciales son de falla ventricular izquierda, o sea, del corazón izquierdo, pero luego se puede hacer una insuficiencia cardíaca global que implique también el lado derecho. Inicialmente responde bien a la terapéutica, sobre todo en estados avanzados, y a la terapéutica pues de otras etiologías de insuficiencia cardíaca. Tiene una alta prevalencia de arritmias ventriculares, sobre todo de taquicardia ventricular no sostenida, y puede generar incluso muerte súbita. Puede evolucionar a una miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, y hay un tratamiento actual muy, digamos, utilizado en los centros o en los servicios de cardiología, que es las terapias de resincronización ventricular. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un marcapaso especial de 3 cables que ordena eléctricamente toda la activación eléctrica del corazón para que el corazón se contraiga de manera regular todos y cada uno de los segmentos que están muy alterados de manera segmentaria en los pacientes con enfermedad de Chagas, y entonces esto mejora la capacidad de bombeo del corazón. Bueno, pues el paciente con Chagas responde muy mal a esta terapia. No así los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca por otras causas. Se asocia independientemente del tiempo a fenómenos aterotrombóticos. El fenómeno aterotrombótico se puede presentar al año de evolución, a los 5 años, a los 20, a los 25 años, no tiene una predilección
de tal manera que no es tiempo dependiente y tiene el peor pronóstico. Si nosotros documentamos que se debe a enfermedad de Chagas, el pronóstico es más malo que incluso los pacientes con enfermedad coronaria. Pues espero poder haber ilustrado un poquito algo que en algunos casos puede ser complejo, pero que esperemos que haya sido suficientemente ilustrado. Pues estoy a su disposición si hay alguna duda, no sé qué comentarios tengas, mi querido Celso. Muchas gracias, Ernesto. Interesante ponencia. Y mientras la estabas presentando, estaba pensando que si las personas que viven en zonas de riesgo o que inclusive han pasado por una fase aguda o posiblemente cursando con una fase indeterminada, supieran lo que pudiera pasar en ese 30% de individuos que más adelante pueden desarrollar problemas cardíacos, yo creo que le pensaríamos mucho en Sí, prevenir sin duda. este tipo de problemas. Entonces, lamentablemente, pues creo que no se le da suficiente difusión a la enfermedad de Chagas, sobre todo en estas etapas tardías o crónicas, para poder evitar esta problemática que ya nos has ilustrado muy bien. Entonces, no sé si haya preguntas si hay una pregunta aquí, dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. ¿Por qué ser hombre es un factor de riesgo? ¿Hasta qué edad se recomienda dar el tratamiento farmacológico? Bueno, interesante y gracias por la pregunta. Sabemos ahora que las hormonas tienen mucho que ver en esto. La biología del parásito varía mucho dependiendo los niveles hormonales, como que los estrógenos protegen un poco a las mujeres del desarrollo del parásito y sobre todo del, digamos, desarrollo del proceso inflamatorio. Esto no se ha podido cuantificar del todo, pero se sabe que la razón fundamental es hormonal y que además pues la testosterona de alguna manera es poco más deleteria para el desarrollo de la enfermedad porque el microorganismo no observa esta, digamos, protección, digo, el corazón no observa esta protección al daño del microorganismo cuando enfrenta testosterona que cuando enfrenta progesterona o hormonas femeninas. Pero la razón es fundamentalmente hormonal. Y esto tiene que ver específicamente con el metabolismo y el comportamiento de la biología del parásito. No sé si... Gracias. Ernesto, yo tengo, mientras se animan a preguntar, yo tengo otras preguntas básicas. Por ejemplo, en tu caso, pues tú atiendes pacientes en tu lugar de donde vives. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan extendido está el estudio y la atención a estos casos crónicos en México? ¿Hay esa conciencia, por lo menos, entre los cardiólogos de la importancia de esta enfermedad? Excelente y magnífica pregunta. Creo que en México hemos adolecido de la falta de interés en esta área, porque tradicionalmente los grandes, que hemos tenido grandes cardiólogos en México y una escuela cardiológica que ha sido ejemplo para el mundo, no tuvieron mucho interés en esta patología. Los grandes maestros decían, llegaron a afirmar en escenarios, digamos, internacionales que, pues, que no había enfermedad de Chagas en México. No había en la Ciudad de México, no había en las grandes urbes como Guadalajara, Monterrey, o por lo menos no se pensaba en ella, pero en zonas rurales, en zonas endémicas siempre ha habido y probablemente durante mucho tiempo seguirá habiendo. Entonces, lo que pasa es que se acuñó un término dentro de la clínica cardiológica que era miocardiopatía dilatada idiopática, que idiopático es una forma muy elegante de decir que no sabemos cuál es la causa, y dentro de esos idiopáticos iban un gran número de pacientes con enfermedad de Chagas. Entonces, la verdadera razón por la que no se ha atendido debidamente todo esto es porque el clínico, específicamente el cardiólogo mexicano, no piensa en la enfermedad. Ya hay muchos expertos, ya hay mucha gente que ha despertado al interés de esta enfermedad. Los servicios de salud se han extendido. Digo, siempre hablamos de las cosas
negativas, pero ya muchos estados tienen buenos cardiólogos, buenos centros cardiológicos, donde se puede aplicar toda esta tecnología y se pueden salvar muchas vidas. Pero lo primero que hay que hacer es pensar en la enfermedad. Si no la tienes en mente, no la vas a diagnosticar. Si no la diagnosticas, no la vas a tratar. Y si no la tratas, no vas a salvar vidas. Entonces, la razón fundamental es esa, que tradicionalmente en México ha habido poco interés por conocer, por un lado, la enfermedad, porque es compleja y no, incluso no cualquier cardiólogo piensa en ello y sabe todo el arsenal terapéutico que hay para enfrentarla. Y por otra parte, pues hay poco interés en ello. Empieza a haber en foros cardiológicos nacionales ya algunas ponencias sobre esto, empieza a haber interés, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre todo los nuevos cardiólogos, los jóvenes están muy interesados en el tema, están participando ya en foros nacionales, internacionales. Entonces, ahorita el papel sobre todo de la gente que tenemos ya un poco de experiencia en ello es despertar el interés en la enfermedad en las nuevas generaciones, tanto en el cardiólogo clínico como en el especialista, de otras áreas como el internista e incluso en los médicos de primer contacto, en el médico general, que también debe pensar en la enfermedad y debe tener la capacidad de diagnosticarla y de canalizarla a una unidad de segundo o tercer nivel si así se requiere. Ernesto, sigue habiendo esta pregunta, sobre, dice déjame ver, dice, ¿hasta qué edad se recomienda dar el tratamiento farmacológico antiparasitario? Yo creo que más que la edad se refiere a la fase de la enfermedad, ¿no? Sí, Digamos, yo creo, aquí se recomienda, y tú seguramente lo vas a mencionar, ujú, el tratamiento temprano en la fase aguda o en la fase indeterminada. Inclusive hay quienes recomiendan el tratamiento en la fase crónica, cuando sabemos que hay ondas de parásitos que eventualmente con el medicamento pueden ser eliminados. Pero aquí sería muy importante aclarar esta pregunta, Ernesto, ¿hasta qué edad se recomienda dar el tratamiento? Repito, creo que se refiere más bien a la fase de la enfermedad. ok. Yo creo que el tratamiento se debe dar desde que nace el individuo hasta poco antes de que muera, si hay indicación. Lo que pasa es que en la fase aguda, y sobre todo en las edades tempranas, o sea, antes de los 12 años, siempre se obliga el tratamiento porque el paciente tiene una expectativa de vida muy largo y uno tiene que asegurarse de inactivar la parasitemia. Entonces, las indicaciones claras actuales son en pacientes en fase aguda, independientemente de la edad, y en pacientes menores de 12 años, y en pacientes recién nacidos cuya serología sea positiva o en los casos de infección con natal. En eso se está obligado a dar el tratamiento antiparasitario. Ya en la fase crónica, yo creo que el tratamiento ahorita, hoy por hoy, está indicado si nosotros podemos demostrar por técnicas de PCR la presencia de parasitemia. Si todavía hay, independientemente del tiempo de evolución, independientemente de la edad, si todavía hay parásitos circulando, debemos dar el tratamiento porque puede haber reactivaciones y puede haber mayor daño si no lo hacemos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el valor real del benznidazol en el tratamiento de la cardiopatía chagásica crónica sintomática? Es lo que ilustramos con el estudio Benefit. El estudio Benefit en su momento fue parteaguas, porque nos hizo pensar que la enfermedad, pues independientemente de que hubiera o no hubiera parásito, iba a continuar, es decir, que había un daño subclínico, incluso en ausencia de parasitemia. Pero ahora han surgido, y no, ya no, por razones de tiempo no los he traído a colación, nuevos estudios, entre ellos un estudio que se llama Parachute, que enfrenta tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente de etiología chagásica, que próximamente el año que entra se va a publicar, se van a presentar los exámenes preliminares en el próximo Congreso Europeo de Cardiología. Y estos estudios, estos últimos estudios, demuestran que sí se beneficia el paciente con tratamiento antiparasitario, aún en la fase crónica y aún en edades avanzadas. Entonces, ya el benefit ya no es tan, digamos, vigente como lo fue en su momento. Yo creo que el verdadero valor del benefit fue que nos demostró que la enfermedad sigue independientemente de que haya o no haya parásito
y de que si hay parásito hay que darle tratamiento independientemente de la fase en la que nos encontremos. Pero esto incluye pensar en la etiología, seguir al paciente serológicamente, someterlo a estudios más complejos que la serología común, como es el PCR, y demostrar que todavía hay parásitos circulando y entonces en ese momento darle nuevos pulsos del tratamiento antiparasitario. Ahora, tú sabes, Ernesto, que en México tenemos el problema de muchos casos en fase indeterminada o crónica, el problema de tener acceso a estudios complejos como el que mencionas de PCR y otros, ¿no? Entonces, si esos estudios no se hacen, va a ser muy difícil poder establecer una continuidad del tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que el médico de primer contacto y en las unidades básicas de atención primaria, lo que debemos que hacer primero es sospechar la enfermedad a través de un buen interrogatorio. Eso lo pueden hacer todos, ¿no? Preguntarles si vienen de zona endémica, si conocen el vector, si existe la posibilidad de que los haya picado, si tuvieron en algún momento algún síntoma de fase aguda, si les dio alguna vez fiebre, un cuadro gripal, si se les hinchó un ojo, todo eso no requiere más que un buen interrogatorio. Y si existe la posibilidad de que el paciente pueda tener circulando el parásito, entonces canalizarlo a un centro de salud donde debe haber alguien encargado de vectores, alguien encargado de enfermedades transmitidas por vectores, que tenga la posibilidad de hacer una serología básica, un ELISA para determinar si hay anticuerpos del tipo IgG en ese paciente. Si la ELISA sale positiva, hay que canalizarlo ya a un segundo nivel para que le complementen la serología y le consigan el tratamiento a través de la Secretaría de Salud. Yo creo que lo primero es sospecharlo clínicamente y esto se puede hacer fácilmente. A ver, ha habido un gran flujo de bolivianos hacia España, gran flujo migratorio, y los bolivianos pues se llevan el Chagas a España. Entonces, lo primero que tiene que hacer el clínico, y aprendió el clínico español a hacer es, bueno, pues usted de dónde viene. No, pues vengo de una zona endémica, vengo de tal pueblo de una provincia de Bolivia a investigar a través de redes si es una zona endémica y pues ahí ya llevamos la mitad de la sospecha, ¿no? Llevamos la mitad del... Lo primero es sospecharlo desde el punto de vista epidemiológico. Y si hay posibilidad de que el paciente esté infectado, estudiarlo serológicamente. Y esto pues va a ir desde un primero a un segundo nivel, dar el tratamiento y si hay secuelas a un tercer nivel para que se traten las secuelas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar en la enfermedad, sospecharla y interrogar al paciente, que no nos cuesta nada, no requiere ningún tipo de tecnología y si acaso una buen interrogatorio y una buena exploración, que la verdad cualquier médico lo puede hacer. Basta con tener interés en tratar de diagnosticar la enfermedad. Ernesto, hay otra pregunta aquí que me parece interesante, que no la hemos abordado, y es el estudio, el tamizaje que se hace en bancos de sangre y el diagnóstico que se utiliza en los bancos de sangre. Y la pregunta en concreto dice, ¿qué porcentaje de detección hay en los productos de hemotransfusión? Eso es. Esto ha ido de más a menos, o sea, los bancos de sangre, pues originalmente no incluían el tamizaje para Chagas, pero ahora por ley está incluido, pues sí, no diría que en todos, pero en la mayoría de los grandes centros de bancos de sangre se hace. Y bueno, el porcentaje varía mucho, no podría, depende de un poco del laboratorio. Pero lo que sí puedo afirmar sin temor a equivocarme, porque quiero ser lo más objetivo posible, que el mayor número de casos detectables en nuestro país es a través del tamizaje de sangre en pacientes potencialmente donadores de sangre. O sea, donde detectamos el mayor número de pacientes cero positivos es en los bancos de sangre. Y de ahí nos vamos con cada paciente seropositivo a investigarlo en toda la familia, en los hijos, en la esposa, y empezamos a investigar de dónde vienen y que si hay algo, una familia con más. De ahí nos vamos extendiendo, pero generalmente todo empieza con una cero positividad en un banco de sangre de alguien que está completamente asintomático,
que no sospechaba la enfermedad y que simplemente se acercó para que le hicieran serología para poder donar sangre a algún familiar o a algún amigo. Entonces, la mayor cantidad es digamos, en los bancos de sangre. ¿Qué porcentaje? Yo lo he analizado, bueno, lo hemos discutido en algunos foros, varía muchísimo, varía mucho. No podría dar una cifra para no equivocarme, pero la mayor parte de los casos se detectan de esa forma. De tal suerte que tenemos que estar preocupados que además de buscarle hepatitis A, B, C, además de buscarle HIV, además de buscarle otras cosas, a todos los pacientes, sobre todo en países, digo, en estados endémicos, hay que buscarle serología para Chagas también. El problema, Ernesto, de lo que mencionas es que una persona, un donante que es seropositivo, difícilmente se le da seguimiento y menos a sus convivientes. Ese es el gran Totalmente, problema. sí, Y el otro, totalmente de y acuerdo. el otro problema que yo veo, y eso porque lo estudiamos durante muchos años, es que las personas que son seropositivos no se les da seguimiento, por ejemplo, Se pierde, cardiológico así se pierde. porque posiblemente algunos de ellos estén en fase temprana de la fase crónica. Y entonces estos individuos que se pueden beneficiar tempranamente, pues son abandonados. No se les da seguimiento, no hay atención posterior al Así es. diagnóstico. Total y absolutamente de acuerdo. Ese es el problema. Porque incluso hay una, digamos, actitud incluso de negación. No, si yo soy seropositivo, pues no me quiero estudiar, no vaya a ser que vaya a salir mal. Y esa actitud, pues, es muy negativa, pero es muy prevalente en nuestra población. Yo tengo un par de preguntas, a ver si mientras llegan más. Una es, por ejemplo, ¿se sabe de casos cardiológicos en niños? Por ejemplo, aquellos niños que nacen de mujeres infectadas, como tú lo mencionaste, pues nacen ya infectados y potencialmente pueden desarrollar las diferentes fases de la enfermedad. Hay datos reportados en la literatura internacional de Sí, cardiopatías en niños? sí, hay una serie argentina Ok. en la provincia de La Plata, donde un hospital infantil, un hospital de pediatría, es un estudio muy interesante y describe muy bien todas las alteraciones que no solamente son cardíacas. En el niño las alteraciones son todavía más floridas porque como que son más susceptibles a que el microorganismo dañe no solamente el corazón y el tubo digestivo, sino se mete a todo. Entonces hay niños que nacen con lesiones oculares, lesiones neurológicas, esplénicas, hepáticas. Entonces son niños con una, digamos, patología muy florida. Eh, los datos de momento no los tengo, o sea, los porcentajes, pero sí están plenamente estudiados e identificados, sobre todo en países del Cono Sur. Aquí en México creo que no, o sea, no se ha hecho un estudio en pacientes recién nacidos de esto. Se tienen algunos datos sobre la epidemiología, los porcentajes de las madres de los niños que nacen de madres infectadas, pero realmente no hay un estudio así, digamos, amplio de este tipo de alteraciones, específicamente en el paciente mexicano. Ahora, en México, Ernesto, se dan este tipo de patologías mixtas, es decir, estas megas, en el corazón, en el tracto digestivo o inclusive problemas neurológicos. Otra pregunta sumamente interesante y me parece importante. Justamente ayer tuvimos otro foro a nivel latinoamericano para también celebrar el Día de Chagas con la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y uno de los, digamos, de los comentarios muy frecuentes es que la clínica o la afección tanto cardíaca como del tracto gastrointestinal varía dependiendo de la latitud. No es lo mismo. En México vemos muy poco megaesófago y megacolon. Yo diría que ese porcentaje que se describe del 10% en México no llega ni al 1%. O sea, el mexicano desarrolla mucho daño cardíaco con poco daño del tubo digestivo. Y esto tiene que ver, por un lado, por las características inmunológicas y susceptibles
del huésped, pero por otro lado tiene que ver también con las cepas que enfrentamos, ¿no? Los vectores, digo, las cepas de tripanosoma son diferentes, tienen diferencias desde el punto de vista eh, biológico y virulencias también diferentes. Entonces, de tal manera que no enfrentamos el mismo tipo de tripanosoma aquí que en la Patagonia. De tal suerte que el mexicano desarrolla muy poco megacolon, lo vemos muy poco. Yo en 20 años he visto un par de megacolon y un par de megaesófagos. Entonces, realmente esto es muy raro. Quien tiene la casuística más amplia es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, los gastroenterólogos de nutrición, pero yo te aseguro que no llegan, que me sobran dedos de la mano para los casos que han podido acumular en los últimos 20 años. El mexicano realmente no desarrolla enfermedad de Chagas de tubo digestivo, pero sí mucho a nivel cardíaco. Hay otra pregunta en relación con las medidas de prevención que se pueden instaurar en zonas endémicas y con ellas educar a la población. Yo creo que este es el gran reto, ¿no, Ernesto? Que tenemos en Sí, sí, México y sí, sobre todo sin en duda. los puntos de primer contacto con los pacientes, ¿no? Muchas veces el Sí, sí. médico que está en los centros de salud, en primer lugar, no conoce con detalle lo que es la enfermedad de Chagas, inclusive la negación, ¿no? Es decir, muchos Así es. dicen, no, pues la enfermedad de Chagas no existe. Entonces, si uno pone esa barrera, en principio, pues se va, No, ya es no sé, difícil el diagnóstico, claro. Mira, exactamente. se han hecho esfuerzos, digamos, que deben destacarse. Hay una doctora en Guadalajara, este, que tiene una fundación sin fines de lucro, que se ha dedicado a dar cursos de adiestramiento a médicos de primer contacto de los centros de salud en zonas y en áreas muy endémicas, como es en el estado de Oaxaca. Entonces, a mí un par de veces me invitó a dar pláticas a médicos de primer contacto y lo primero es motivarlos al diagnóstico, enseñarles toda digamos, biología del parásito y la biología del vector y luego cómo identificar clínicamente las alteraciones precoces, luego las alteraciones ya avanzadas y los daños cardíacos claros. Esto en médicos de primer contacto. Lleva prácticamente 2 años haciendo esto con talleres muy frecuentes y creo que ha logrado mucho, ¿eh? El número de pacientes diagnosticados, tratados y canalizados se ha incrementado notablemente en un 300% en comparación a los que se canalizaban y se diagnosticaban antes de todos estos talleres. Incluso este esfuerzo le ha valido un premio internacional de la World Heart Federation a esta doctora y además es actualmente la titular del Comité de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además de que la doctora es una experta en insuficiencia cardíaca, es muy entusiasta y con una actitud, yo diría, muy altruista. Necesitamos muchos como ella para hacer avanzar esto, sobre todo en zonas endémicas. Ella no lo hace, es de Guadalajara, trabaja en un hospital de tercer nivel privado, pero no lo hace en Guadalajara. Ella viaja a zonas endémicas. El día que fuimos a Oaxaca, fuimos a pueblos muy pobres en centros de salud poco equipados, pero llevábamos nuestra lab y ahí vimos pláticas donde pudimos motivar sobre todo a estos médicos de primer contacto, que además, debo decirlo, están ávidos del conocimiento y que no tienen a veces la posibilidad de tener contacto con toda esta tecnología. Hay dos comentarios que me parecen muy interesantes, trascendentes. Uno de ellos dice, la eliminación de la transmisión intradomiciliar de la enfermedad de Chagas es el fundamento preventivo más importante hoy en día y la no percepción del riesgo al estar en contacto con el, eh, con el insecto vector. Efectivamente, yo creo que es uno de los mensajes que debería ser reiterado, ¿no? En las zonas endémicas, ¿no? ¿No te parece, Ernesto? Sí, mira, eso tiene dos vertientes. Estamos hablando de la clínica y las complicaciones cardíacas, que fue el motivo de esta charla, pero hay todo un tema epidemiológico que ustedes, tú en particular, mejor que nadie, maneja y yo realmente no soy muy experto en esto, pero desde luego la eliminación del vector a nivel intra y peridomiciliario es fundamental a esto.
hay un mapa así muy interesante que tú lo has visto muchas veces de la Organización Panamericana de la Salud, donde ilustra muy bien las zonas donde ya hay control vectorial, las que están en vías de, y las donde no hay ningún tipo de control vectorial, y te fijas que todavía toda América Latina está llena de zonas donde no hay ningún control y zonas donde ya se han logrado controles bastante aceptables, como en Colombia, en algunas regiones de, este, de Perú, pero todavía lugares como Centroamérica, México, no se diga Brasil, pues hay áreas del Amazonas donde pues, prácticamente no se puede ni llegar, pues menos erradicar el vector. Pero yo creo que hay mucho que hacer al respecto y esto es fundamental. Mientras el vector siga ahí y siga picando seres humanos, pues la enfermedad va a seguir generando casos y va a seguir. Estamos viendo, con esta charla vimos la punta del iceberg, o sea, lo que llega al final, lo que mata al enfermo ya los últimos años de su vida. Pero hay mucho que hacer antes para que justamente no llegue el paciente a esas etapas. Y eso es donde yo creo que donde debemos de trabajar todos, Yo incluyendo creo la, que este mensaje último tuyo, Ernesto, es muy claro y muy preciso. Eh, hay un comentario al final que dice el tamizaje serológico en niños y adolescentes menores de 15 años y mujeres embarazadas, sin duda alguna, son acciones fundamentales para detectar claro, sin tempranamente la duda, enfermedad. Y yo sin creo duda. que en las mujeres embarazadas, creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Es decir, la detección oportuna en mujeres embarazadas para evitar que su bebé pueda desarrollar la Claro. infección, Yo creo ¿no? que en zonas endémicas sí estamos preocupados por el control prenatal y hay que darle su ácido fólico y hay que hacerle sus ultrasonidos, pero hay que hacerle serología también en zonas endémicas a toda embarazada. Ahora que hay una controversia, no sé cuál sea tu opinión de si a las mujeres embarazadas se les deba dar tratamiento con Bensnidazol o con Nifurtimox. Bueno, también hay mucha discusión al respecto, ¿no? Porque, o sea, recordemos, y tú no me vas a dejar mentir, que los dos medicamentos, el Benidazol y el Nifurtimox, no son del todo inocuos, es decir, tienen muchos efectos colaterales, son tóxicos y tampoco se deben dar de manera indiscriminada, ¿no? Yo creo que si se documenta que la paciente es portadora y aún con embarazo hay que darle tratamiento, Aunque hay un sin duda. comentario aquí que dice ambos medicamentos están contraindicados en el embarazo. Bueno, eso la verdad habría que discutirlo un poco, pero yo he tenido noticias en, en algunos casos del Cono Sur donde lo indican. Yo la verdad no soy experto en pacientes embarazadas con infección activa, pero yo creo que habría que discutirlo un poco. Claro. Sin embargo, sí también hay que considerar por los efectos teratogénicos de estos fármacos que los debe de tener y también no los podemos dejar pasar por alto. Entonces también hay que poner una balanza riesgo-beneficio y si el beneficio va a superar el efecto deleterio, pues hay que hacerlo y si no, también evitarlo hasta donde sea posible. Recordemos que estos medicamentos a los cuales hicimos referencia tienen más de 60 años de haberse desarrollado. Y efectivamente tienen diferentes efectos adversos que muchas veces los pacientes interrumpen el tratamiento por los Así es. efectos adversos. Ujú. Y bueno, hay que recordar también que hay una instancia internacional que es DNDi, que tú conoces, Ernesto, que Ah, está sí, muy bien. interesado en desarrollar nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. No creo que haya habido muchos avances al respecto. Sin embargo, existe un tratamiento para los niños, sobre todo con Vesnidazol, si no mal recuerdo. Sí, así es. Ok. Sí, de hecho hay como tres o cuatro fármacos ya en fase 3 de investigación farmacológica nuevos que pues potencialmente podrían ser alternativa para pacientes que embarazadas que no puedan tomar estos otros medicamentos, los convencionales, por los efectos teratogénicos. Entonces yo creo que a corto plazo habrá alternativas para estos escenarios. No creo que falte mucho porque están ya en fases avanzadas
Y creo que pronto tendremos nuevos tratamientos para esto. Ya Incluso, finalmente dice otro comentario, el tratamiento de los hijos de madres seropositivas no podría iniciarse antes de los 9 meses de edad. Bueno, entonces con estas preguntas y comentarios del público, damos por concluida esta sesión que ha sido muy enriquecedora. Yo he aprendido muchas cosas, Ernesto, sobre todo la cuestión cardiológica y el impacto que esta patología tiene en México y en el resto del mundo, por supuesto. Estamos aprendiendo mucho, por ejemplo, de la escuela española, ¿no? De los casos crónicos que reciben de los migrantes de Sudamérica, en particular el caso de Bolivia, como ya lo mencionaste, ¿no? Y bueno, sí, inclusive en los Estados Unidos, ¿no? Hay grupos de sí, cardiólogos. sí, hay incluso ya muchos centros de investigación, uno en Los Ángeles, otro en Chicago, otro en Nueva York, de investigadores que se dedican al estudio de Chagas en población latina. Sabemos que, bueno, pues, la población latina es muy amplia en el norte, e incluso hay transmisión vectorial en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas hay transmisión vectorial. O sea, el vector pues no sabe de, de, de fronteras, ¿no? No necesita visa para pasarse del otro lado y además hay cepas endémicas ahí del triatoma. Entonces hay también transmisión vectorial en Texas y eso pues conlleva también todo un tratamiento epidemiológico del tema en los Estados Unidos. En los Estados Unidos cada vez se diagnostica más, hay gente muy interesada en esto y en los foros internacionales ya he visto ya un par de investigadores. Hay uno de la Universidad de Georgetown en Washington, que se dedica, un cardiólogo dedicado a esto, y también hay una doctora en Los Ángeles que está estudiando en población latina esto y que ya empiezan a participar en los foros. Entonces, también todo esto en Estados Unidos. Hubo también un par de editoriales en revistas cardiológicas muy interesantes sobre todo las secuelas de Chagas en la fase crónica y todas las nuevas herramientas de imagen aplicadas a la detección de precoz y a la detección subclínica del daño incipiente a nivel cardíaco. Esto fue prácticamente el tema el día de ayer. Existen técnicas de ultrasonido cardíaco que pueden determinar el daño muy precoz antes de que aparezca cualquier tipo de síntoma y esto en un futuro también tendrá una aplicación muy clara. Lo que pasa es que tecnológicamente es caro, es complejo y esto todavía no se generaliza, pero eso seguramente pronto lo tendremos también. Ernesto, hay dos preguntas que no puedo dejar de lado y me gustaría tener tu comentario. Justo estabas hablando de estas imágenes de cardíacas y creo que yo te compartí una publicación donde aplican, digamos, la inteligencia artificial para interpretar estas imágenes. ¿Qué tanto se ha avanzado en este sentido? Yo creo que esto es incipiente, sí se ha avanzado, todavía no hay nada, cosas concluyentes, pero la mecánica de activación, eh, digamos, eléctrica por un lado y mecánica por otro, valga la redundancia, a nivel cardíaco es compleja. Este, Hay una técnica nueva que se llama strain, que es técnicas de deformación del ventrículo, en el que este strain es cómo se deforma la fibra miocárdica de forma segmentaria y lo primero que se altera en un corazón con enfermedad de Chagas crónico es el strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Desafortunadamente, la técnica implica un análisis primero de experto, de una persona experta que vea, digamos, primero la movilidad a ojo de buen cubero y luego ya la aplicación del strain, donde ya se mide la deformación y se cuantifica con un número. Bueno, pues en todas estas técnicas, la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder ver cosas que el ojo humano no ve de primera instancia o donde hay mucha variabilidad interobservador, o sea, tú ves una cosa y yo veo otra. Para estandarizar todo esto, la inteligencia artificial nos va a ayudar. Hay un trabajo también muy interesante, esto de los franceses, con electrocardiografía e inteligencia artificial en pacientes con miocardiopatías, incluyendo la chagásica, en donde pues, pequeñas alteraciones que al ojo humano se nos pueden ir, mediciones
tiempos de activación, de inscripción, voltaje de ondas, pues los analiza de una manera con inteligencia artificial muy minuciosa la computadora y nos da, digamos, parámetros pronósticos a mediano y largo plazo de pacientes que a primer ojo el electro se ve normal, pero ya hay pequeñas activación, pequeñas alteraciones que solamente la inteligencia artificial las puede detectar y que, que tienen un valor pronóstico a largo plazo. Y Entonces yo, la última pregunta, Ernesto, tiene que ver con esta visión ahora del concepto de una salud, considerando que la enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica y que, como bien lo mencionaste al principio de tu charla, pues afecta a tanto animales domésticos, peridomésticos, silvestres, etcétera. Y ahora recuerdo los trabajos que se han hecho en el modelo en el perro como modelo, pero también sabemos que el perro en las zonas endémicas es el animal que sufre de la enfermedad de Chagas, inclusive de enfermedad de Chagas crónica. Y la pregunta en concreto es cómo el estudio del modelo del perro ha dado información para conocer diferentes procesos patológicos de la enfermedad chagásica crónica. bueno, sí, ahí al respecto hay un investigador, el doctor Berrios, en el Instituto Nacional de Cardiología, que ha utilizado un modelo canino para esto, sobre todo pensando en que pues, hay mucha transmisión, sobre todo en pues, justamente en el estado de Morelos, ha habido mucha gente que sus mascotas, existe la posibilidad de que se hayan podido infectar a través de su perro, y no conozco los resultados exactos del doctor Berrios, pero sin duda, me declaro ahorita incapaz de poder contestar la pregunta, pero me comprometo a revisar la información, la última información que hay al respecto. No sé si tú, creo que en este aspecto, que tiene más un fondo epidemiológico, tú puedas aclararnos un poco más al Sí, respecto, de Laurencio. hecho, aquí en Morelos hicimos un estudio precisamente en perros Exacto, y también serología en humanos en una localidad de Morelos y efectivamente encontramos cero positividad, no hicimos otros estudios más que cero positividad tanto en humanos como en los perros. Y aquí el punto es que muchas veces a lo mejor la patología observada en el perro, inclusive la serología en el perro, pudiera ser un indicativo de la presencia de focos de transmisión intradomiciliaria, ¿no? así Y es. esa información es sumamente valiosa. Lamentablemente, pues ya no la continuamos. Muy Sí, bien, creo que Ernesto, pues ok. sí, adelante. Digo, yo creo que hay que trabajar al respecto porque el mecanismo, sobre todo de mascotas intradomiciliarias, es complejo. No es tan fácil como que yo juego con mi perrito y ya me infecté. Yo creo que ahí hay otros mecanismos involucrados que debemos estudiar y debemos definir. Efectivamente, aquí en Morelos, como bien lo dijiste, existen muchos casos de enfermedad chagásica crónica en los perros. Y esto es importante porque imagínate un perro infectado que vive en una casa donde existen vectores, pues se da ese círculo vicioso y el riesgo de que las personas puedan Claro. adquirir la infección y sobre todo ahora que es muy común que el perro sea un miembro más de la familia, ¿no? Sí, duerme con los niños, o sea, Exactamente. no es que el perro te vaya a transmitir la enfermedad, pero si llega la chinche, pica al perro, se inocula con el tripanosoma y luego esa misma chinche o otras infectadas infectan al niño, pues es un círculo que de alguna manera hay que romper. Ok, pues cerramos esta sesión interesantísima sobre enfermedad de Chagas crónica. Ernesto, agradezco mucho tu Ah, participación, que ha el sido muy agradecido soy yo. valiosa. Nos has actualizado de mucha información que has adquirido a lo largo de tu ejercicio como cardiólogo y además tu participación en foros internacionales y nacionales. Y pues a nombre del grupo al cual tú perteneces y del propio Instituto Nacional de Salud Pública, agradecemos mucho tu participación y esperamos vernos pronto en otros eventos No. similares. Hombre, muchas Bien, gracias, el honor ha sido mío y nuevamente agradecerles la oportunidad de poder analizar todos estos conceptos que pues, para mí son importantísimos y además han sido pues mi razón de investigación durante muchos años, ¿no? por Y son supuesto, y antes, es mi pasión.
Claro, yo lo sé. Y antes de despedirnos, agradezco al maestro Emanuel Orozco, que siempre nos ha ayudado para facilitar la transmisión vía Zoom en el Instituto Nacional de Salud Pública, al doctor Eric Piña, que nos ayuda mucho con la difusión de los seminarios, y al personal de apoyo en el Instituto Nacional de Salud Pública, en participar en particular con nuestro compañero Adán, que nos está escuchando. Y con esto cerramos la presentación. Ernesto, muchas gracias y gracias a los que nos siguieron en Gracias a vivo. ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.